Hola, bendiciones a todos donde me estén escuchando, naciones de la tierra, Dios los bendiga. Hoy vamos a estar tocando un tema que está en Segunda de Reyes 5 y es Eliseo y Naamán, es el título. Vamos a estudiarlo del Segunda de Reyes 5 del 1 al 16. Entonces, vamos a estudiar un poquito sobre Naamán. Dice la palabra que Naamán, general del ejército del rey de Siria, era un hombre que gozaba de gran prestigio delante de su señor, quien lo tenía en alta estima, pues por medio de él había dado salvación Jehová a Siria. Ese era un hombre valeroso en extremo, pero leproso. Bueno, entonces hasta ahí vamos a mirar las características de Naamán. Dice que era un general, o sea que tenía una buena posición social. El rey lo quería mucho, lo tenía en alta estima porque por medio de él le había dado salvación y había ganado muchas batallas para el pueblo de Siria. Pero tenía solo un pequeño defecto, que era leproso. Era valiente, valeroso, pero era leproso. La lepra es una enfermedad infecciosa y crónica causada por la bacteria y se caracteriza por lesiones y heridas en la piel, las mucosas y el sistema nervioso periférico. O sea que tenía una enfermedad grave. Era ese pero leproso significa mucho, ¿no? Puede tener muchas características a veces cuando nos referimos a alguien, pero y al último decimos pero, o sea, como quien dice que ese pero disminuye mucho las características buenas que habíamos hablado antes. Entonces dice, de Siria habían salido bandas armadas que llevaron cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual se quedó al servicio de la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora, si rogara mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Naamán fue y se lo relató a su señor diciendo, esto y esto ha hecho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y el rey de Siria le respondió, está bien, ve y yo enviaré una carta al rey de Israel. Salió pues Naamán llevando consigo 10.000 talentos de plata, 6.000 piezas de oro y 10 mudas de vestidos. Y también le llevó al rey de Israel una carta que decía, cuando recibas esta carta, sabrás que por ella que yo te envío a mi siervo Naamán para que lo sanes de su lepra. Entonces, bueno, acá también estos dos puntos también son muy importantes. Que en la casa de él, una de las empleadas del servicio que había venido de Israel había escuchado hablar del profeta. Entonces ella estaba segura que si el profeta iba hasta allá y le rogara al Señor profeta que está en Samaria, que seguro que lo sanaría. Entonces la esposa le dijo, pues imagínense, estaban buscando la cura para la enfermedad y si podían hallarla. Entonces claro, el Naamán hizo caso. Pero él se fue también. Acá en España dicen que llevaba mucha pasta. Y en Colombia decimos pues que llevaba mucho dinero, ¿no? Porque llevaba 10.000 talentos de plata, 6.000 piezas de oro y 10 mudas de vestido. O sea que iba con hartísimo dinero. Llevaba muchísimo dinero. Porque una sola moneda, sola pieza de oro, imagínense cuánto cuesta. Entonces se fue.
cam- se fue y de Siria a Samaria más o menos son 664 kilómetros. Entonces imagínense el viaje tan largo que hizo para llegar a Samaria. Entonces cuando llegó en el capítulo 7, luego que el rey de Israel leyó la carta, rasgó sus vestidos y dijo: ¿acaso yo soy Dios que da vida y la quita, para que éste me envíe a un hombre a que lo sane de su lepra? Considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. O sea que apenas el rey lo que hizo al leer la carta se enojó. Porque dice: ¿acaso soy yo Dios que da vida y la quita? Este hombre no puede venir a mí a buscar sanidad de parte mía. Esto más bien vienen es como a conspirar contra mí, a ver cómo me quitan mi reino. Y como eran enemigos, siempre ha habido guerra entre ellos, entre los sirios y los de Israel. Entonces, claro, dice: no, este vienes a mirar qué trampa me hace. Pero entonces el profeta Eliseo, como todo lo sabía, todo lo que pasaba en la casa del rey en el palacio. En el 8, cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Que venga a mí y sabrá que hay un profeta en Israel. Este pedacito también me parece tremendo, ¿no? Porque la seguridad del profeta, ¿no? Esa seguridad, de verdad, esa seguridad la deberíamos tener en Cristo Jesús. Que venga a mí a ver si es que no lo sano. Cuando oremos por los enfermos. Porque es que el que sana no es uno. El que sana es el Espíritu Santo de Dios que mora en nosotros. El que sana es Dios. ¿Cierto? Entonces esa lepra que tipifica el pecado, ¿cierto? El pecado nuestro. Entonces el profeta le dice: bueno, seguimos. En el 9. Llegó Naamán con sus caballos y su carro y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces llegó con toda la gente que había llegado, con con todo su ejército. Y sabemos que como era un general, pues era una persona importante. Porque usted sabe que en el rango militar, el rango más alto es el de general. Entonces imagínese con cuánta gente se fue. Entonces Eliseo le envió un mensajero a decirle: ve y lávate 7 veces en el Jordán. Tu carne se restaurará y será limpio. Entonces Naamán se fue enojado diciendo: yo qué pensaba, de seguro saldrá enseguida y puesto en pie invocará el nombre de Jehová su Dios, alzará su mano, tocará la parte enferma y sanará la lepra. Habana y Farfán, ríos de Damasco, no son mejores que todas las aguas de Israel. Si me lavo en ellas, ¿no quedaré limpio también? Y muy enojado se fue de allí. Pero sus criados se le acercaron y le dijeron: Padre mío, si el profeta te mandara hacer algo difícil, ¿no lo harías? ¿Cuánto más si solo te ha dicho: lávate y serás limpio? Entonces hasta ahí vamos a analizar un poquito la palabra. Esta pequeña reflexión del día de hoy se llama es sobre la soberbia. ¿Qué es la soberbia? Esa era la lepra de Naamán, la pequeña enfermedad que tenía y que tenemos todos nosotros, ¿no? Nuestro pecado. Entonces la soberbia es un sentimiento de superioridad frente a los demás que provoca un trato distante o despreciativo hacia ellos. También, rabia o enfado que muestra una persona de manera exagerada ante una contrariedad. O sea, imagínense acá cómo se puso él de furioso, porque es que la palabra del Señor es tremenda, ¿no? Dice: yo qué pensaba, o sea, él pensaba que apenas él llegara, el profeta le iba a hacer venia, y aparte que no era un secreto que Naamán iba con todo ese dinero, con toda esa pasta, ¿cierto?
Entonces él dijo, no, apenas el profeta escuche que yo voy, que soy el general, mejor dicho, él ahí mismo me abre la puerta, ahí mismo dice acá, enseguida invocará el nombre de su Dios, porque no era ni su Dios no era Jehová. Alzará su mano, tocará la parte enferma y yo ahí mismo quedaré sano. Pero fue todo lo contrario porque el profeta de Dios también era tremendo, ¿no? El profeta ni salió, él solo le mandó una razón. Y como hay muchas personas, ¿no? Que tienen un espíritu de superioridad y creen que ahí mismo, mejor dicho, la gente va a salir a rendirle pleitesía. Entonces, pero no pasó nada de eso. Como tenemos el ego súper inflado, pero el ego de Naamán estaba mucho más inflado, ¿cierto? Entonces se enojó muchísimo. Entonces acá, ese es el, la soberbia que dice, rabia o enfado que muestra una persona de manera exagerada ante una contrariedad. O sea, como le estaban después diciendo los mismos servidores, los mismos siervos de él, le estaban diciendo, Padre mío, si el profeta mandara a hacer alguna cosa difícil, no lo harías. Pero era que simplemente el profeta no salió a rendirle pleitesía ni nada. Pero sí le mandó la respuesta para la sanidad. Le dijo, ve y lávate 7 veces en el Jordán. Tu carne se restaurará y serás limpio. O sea, le mandó la solución al problema. Aunque el profeta no dio señales de humo, pero, le mandó la solución. Entonces, claro, como él se creía súper importante y tenía su ego al 100, entonces él pensaba que las cosas iban a ser a la manera de él, pero es que las cosas no son a la manera de él ni a la manera de nosotros, sino a la manera que Dios las tiene diseñadas para nosotros. Y ahí es cuando nos duele, ¿no? Ahí fue cuando el profeta le dio, como digo yo, en el punto de Aquiles, donde más le dolió. Ahí, le dio en el punto más débil, donde le dolía, en su carne, en su ego, ¿cierto? Entonces su soberbia se enojó exageradamente ante esta contrariedad, ¿cierto? Porque no se estaban haciendo las cosas a la manera de él, que él quería tener el control, sino que era la manera de Dios, porque Dios también le quería enseñar algo. Pero bueno, eso no lo entendía él, porque tenía sus ojos vendados espiritualmente. Entonces él quería controlar todo, ¿cierto? Pero entonces cuando el profeta le dice, ve al Jordán, ¿qué significa la palabra Jordán? Significa descender, o sea, descienda. Cuando le dicen descender, ¿qué significa? Humillarse, ¿cierto? Por eso la palabra dice en Crónicas 7:14, si se humillase mi pueblo, en el cual mi nombre es invocado, y me buscaren y oraren, se arrepintieran de sus malos caminos, entonces yo oiré, sanaré su tierra y perdonaré sus pecados. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Humildad. Al descender ustedes, humildad. ¿Y la humildad qué significa? La virtud que consiste en conocer las propias limitaciones y actuar de acuerdo a tal conocimiento. O sea, de una u otra manera, Naamán tenía un problema, que era su lepra. Pero eso era una limitación para él, era una debilidad. Y él tenía que reconocer que eso era una debilidad y una limitación ante Dios. ¿Cierto? Podría decirse que la humildad es la ausencia de la soberbia, o que es meditar y darme cuenta que no soy tan poderoso y fuerte y reconocer mis fallas, porque las circunstancias de la vida no las puede uno controlar, ¿cierto? Uno piensa una cosa, pero la vida dice otra, y por eso necesitamos descender a las aguas de Dios. Por eso en 1 Pedro 5:6 dice,
Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte cuando fuere el tiempo. Entonces, cuando le dice, ven, desciende, o sea, también le está diciendo, obedezca y punto. Si quiere ser sano, obedezca. Y tenga fe que si se sumerge, va a ser sano. Entonces, pues él se fue también todo bravo, se fue todo bravo. Pero como fue que también los soldados o las personas que llevaba le dijeron, solo te ha dicho, lávate y serás limpio. O sea, el Señor hoy nos está diciendo, lávate y serás limpio. Sumérgete en las aguas del Espíritu de Dios. Lávate con la sangre preciosa de Cristo y serás sano. Serás sano de tu lepra, de tu enfermedad. Eso es lo que el Señor nos está hablando hoy. Humillarnos bajo su poderosa mano. Eso era lo que él quería de Naamán. Que él se humillara bajo la poderosa mano del Señor para que él fuera sano. Y él, en todo caso, con toda su rabia, se fue y obedeció. 5:14 de Segunda de Reyes. Descendió entonces Naamán y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios. Y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Luego volvió con todos sus acompañantes donde estaba el hombre de Dios, se presentó delante de él y le dijo, ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra, sino en Israel. Te ruego que recibas un presente de tu siervo. Pero Eliseo le dijo, vive Jehová en cuya presencia estoy, que no lo aceptaré. Y después le dice, en el 19 le dice, cuando Naamán le dice que cuando él se postra ante el Dios de los suyos, de los sirios, que lo perdone porque él ya va a reconocer que el único Dios que existe sobre la tierra es el Dios de Israel. Jehová de los ejércitos es su nombre. El Dios de nuestras naciones, el Dios de España, de Colombia, de Suiza, de todas las naciones, de Brasil, porque acá en esta iglesia hay de todas partes, de República Dominicana, de todas las naciones es Jehová nuestro Dios. Entonces, no había otro Dios sino solo Él, pero Él ya reconoció la grandeza. Cuando le dice sumérgete 7 veces, es que quiere decir, el número 7 es el número perfecto de Dios. O sea que hay que sumergirnos las veces que sean necesarios hasta que nuestro corazón quede limpio de nuestra lepra, para que nosotros podamos tener una vida de verdad como Dios quiere que nosotros la tengamos. No porque no seamos pecadores, porque todos los días vamos a ser pecadores. Pero nuestra oración va a ser escuchada en el reino de los cielos. Acá me parece tan tremendo que dice que la piel de él quedó como la de un bebé. ¿Cierto? Porque al obedecer decía, ¿será que esto era algo difícil que Dios le estaba diciendo que hiciera? Solamente ve, lávate 7 veces en el Jordán. Sí, de pronto que los otros ríos son muchísimos mejores, el Habana y el Farfán, pero no esos no eran los que Dios quería que se sumergieran esos ríos, sino quería que era que se descendiera a las aguas más profundas, a las aguas de Dios, para que su mente, su entendimiento y todo quedara como la de un bebé, ¿cierto? Porque es que es verdad. Dice la palabra que si nos hacemos como niños, dice en Mateo 18:3, y dijo, es verdad os digo, que si no os convertid y hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Y dice acá que la piel de él y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. O sea, yo me puedo imaginar esa piel tan hermosa que le quedó. Después de que obedeció, después de que se sumergió, después de que bajó su ego, que no quería, pero a la final obedeció. Por eso también dice la palabra en Lucas 4:27. Y muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo,
pero ninguno de ellos fue limpio, sino Naamán el sirio. O sea, porque de una u otra manera el corazón de él también estaba dispuesto a obedecer. Desde el mismo momento que la muchacha, la empleada del servicio, que no era nadie, entre comillas, sino una hija de Dios, le dijo, yo sé que si te vas para Samaria y le rogara mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. ¿Y qué hizo él? Él obedeció también. Entonces el corazón de Naamán estaba dispuesto a obedecer, a pesar de su orgullo, de su soberbia y de su rebeldía que tenía. ¿Cierto? Se humilló bajo la poderosa mano de Dios y Dios lo sanó. Reconoció la grandeza de Dios y ahora Jehová, Dios, iba a ser su único Dios. Su carne y su espíritu se volvieron como la de un niño. ¿Cierto? Valió la pena el viaje, valió la pena descender, valió la pena obedecer, porque Dios estaba esperando por él para sanarle su piel y su alma. Y Jesús hoy está esperando por ti con los brazos abiertos, porque este es el milagro de Dios para cada uno de nosotros. Eso es lo que Dios quería hablarnos hoy. Que nosotros nos descendamos y nos humillemos bajo su poderosa mano, porque Dios tiene milagros para nosotros y nos va a salvar de nuestra lepra, de nuestro cáncer, en nuestra piel, en nuestro cuerpo, en nuestras finanzas, nos va a salvar de nuestras finanzas, va a traer libertad a nuestro espíritu, porque cada uno de nosotros tenemos lepras diferentes. Cada una tiene un nombre diferente, porque todos somos diferentes. Pero Dios no nos está para juzgarnos, sino solamente dice, ve al Jordán, ve a las aguas de Dios. Húndete allí, sumérgete bajo la poderosa mano del Señor. Derrama tu corazón, obedece. Y cree que el Señor te va a sanar. Entonces esa era la pequeña enseñanza que tenía para el día de hoy. Dios hace milagros todos los días y vemos su mano poderosa en nuestra vida. Y así como la vio Naamán, dijo, solo tú eres mi Dios. Entonces el profeta se puso contento y le dijo, bueno, está bien, ve en paz. Pero él reconoció que no había otro Dios en toda la tierra, sino solo Jehová de los ejércitos. Y eso es lo que queremos hoy, reconocer que no hay un solo Dios que nos sane, sino solamente nuestro Dios, Jesucristo de Nazaret, quien murió por nosotros en la cruz, resucitó al día entre los muertos y nos dio vida, nos dio abundancia. Dice que por eso derramamos el Espíritu Santo sobre nuestras vidas, para que nosotros nos podamos sumergir en las aguas de Él y de nuestro interior broten ríos y ríos de agua viva para darle bendición a muchas personas en todo el mundo. Dios los bendiga. Y la misión es que se sumerjan bajo la poderosa mano del Señor, que el Señor les va a sanar. Y creemos esta palabra y dice, que venga a mí y sabrá que hay un profeta en Israel. El único profeta es nuestro Dios, poderoso. Su palabra es profética y es verdadera. Y yo te digo, ven a las aguas del Señor y sabrás que hay un profeta en toda la tierra, que es Jesucristo. Hoy los bendigo en el nombre de Jesús y les amo. Y oro siempre por las personas que escuchan estas enseñanzas, para que llegue en el tiempo perfecto, en el momento perfecto, que entre por sus oídos, que entre a su mente, que entre a su corazón y que la palabra no vuelva vacía, sino que sea puesta por obra en sus corazones y la pongan por obra en sus vidas. En el nombre de Jesús los bendigo. Amén.